misericordia, ponga en ti paz todos los días de tu vida. Gracias por tu amada sintonía donde estés. Damos gracias a Dios porque confiamos que la obra que Él comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Padre, muchas gracias. Le damos a usted una vez más gracias por la multitud de sus piedades, por la multitud de sus misericordias, por su grande amor con que usted nos ha amado. Señor, muchísimas gracias. Le pido lo de siempre, que su santa y bendita y poderosa y transformadora y salvadora palabra no torne atrás vacía de nosotros, Padre, que haya cabida, que dé fruto de justicia, Señor, para gloria y honra de su santísimo nombre. Le suplico, Dios mío, que nos ayude para gloria de su nombre y beneficio de cada uno de nosotros. Continuamos en el estudio bíblico. Esta es la segunda parte de este estudio bíblico, el radar o brújula del cristiano, nosotros tenemos un radar, tenemos una brújula, tenemos la conciencia, que es ese radar, esa brújula, que si se cauteriza, hay un peligro profundo. Tenemos la intuición, tenemos la comunión, que si se cauteriza la conciencia, deja de funcionar. Y dice la Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 25, dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Hablamos hace un par de semanas atrás, en el tópico número 1, acerca de la comunión. Es unión o contacto entre personas o cosas. Unión o contacto entre personas o cosas. La palabra comunión viene del griego koinonia. Amén. Koinonia, que significa lo que hay en común. Lo que hay en común entre personas o cosas. Es participación, compañerismo, solidaridad. La palabra koinonia implica participación, compañerismo y solidaridad, que es lo mismo de comunión, y eso es lo que Dios ha querido hacer con el hombre. Comunión, tener comunión. Cuando Dios se reveló a Abraham en Ur de los Caldeos en Mesopotamia, era con el simple objetivo, con el simple propósito de revelarle su propósito eterno y dejarle saber a Abraham que Dios lo tenía a él en su plan, en su propósito. Lo quería hacer partícipe, quería tenerlo como compañero, tenía una posición solidaria y era muy elemental que pudiese entender, pero no podía entender jamás ni nunca Abraham cuál era el propósito de Dios para con él. Primero, ¿por qué Abraham no podía entender? Abraham no podía entender porque tenía muchos dioses, era politeísta, adorador de muchos dioses, Y al ser adorador de muchos dioses, cada dios diferente tenía sus requisitos, sus mandamientos. Me imagino que estaba vuelto loco Abraham, adorando tantos dioses, cada dios exigiendo lo que le convenía en la relación con este hombre. Y si el hombre no tiene dioses, tiene exigencias personales, creencias personales. No se puede concentrar en el propósito de Dios. Por ende, Dios mismo revela y dice la comunión íntima de Jehová.
es con los que le temen. Una persona que teme a Dios es una persona que tiene reverencia, tiene respeto, tiene amor a su palabra y está entregado. Como dijo el varón en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y es muy elemental que nosotros podamos entender de que en la comunión no se logra primero comunión si entre la persona X y el Dios del cielo que lo creó en el vientre de su madre no hay un pacto, no hay un pacto. O sea que Dios tiene la responsabilidad de guardar, de proteger al individuo con su providencia, pero cuando Dios hace una alianza, hace un pacto con la persona, tiene la responsabilidad no solamente de que la persona subsista, sino de que conozca el plan eterno de Él. Entonces esa es la diferencia entre una persona que le sirve y una persona que no le sirve a Dios. Escuche esto, hermano, usted que está donde usted esté en este momento. Escúchela ahora mismo lo que dice el apóstol Pedro cuando habla acerca de Dios. Amén. Dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oiga lo que dice, real sacerdocio, linaje escogido. Ya usted puede tener una idea de quién es usted y cuál es la responsabilidad de Dios hacia usted. Eso lo lleva a usted a entender de que usted debe que someterse. Me lleva a entender a mí de que yo debo someterme, de que yo debo buscar que esa unión, esa alianza se mantenga viva. Ese contacto, porque la palabra comunión significa unión o contacto, unión o contacto. Ese contacto no se pierda. Es como que si usted tuviese la lista de sus números de teléfono en su celular o en una libreta, usted guarda celosamente esos números para no perder contacto. Lo mismo yo, guardo celosamente mis números, porque cuando yo necesito una persona X, yo sé dónde encontrar su número. Y eso mismo quiere Dios en la comunión que tenemos con Él, en la unión que tenemos con Él. Unión o contacto. Unión o contacto. Dios no quiere que se pierda esa unión o ese contacto. Dios no quiere que nuestra conciencia se cauterice. Dios no quiere que nuestra intuición deje de entender cuando Dios habla a nuestra conciencia. Eso es muy elemental, es muy fundamental que nosotros entendamos de que Dios ya nos ha dicho que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, no somos sacerdotes, somos reales, somos nación santa. Por eso es menester que la persona que se llama cristiana, usted se puede ofender si a usted le dicen que no es cristiano, si a usted le dicen que es un cristiano carnal, si a mí me dicen que soy un cristiano carnal. La Biblia habla acerca de los cristianos carnales. En el libro de Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de vida en Cristo. Ya no hay condenación. Usted no es una persona irredimida, usted es una persona redimida, usted es una persona que puede entender, usted es una persona que debe de anhelar ese deseo de tener esa comunión, esa revelación de Dios a su vida. Muy importante, porque si no hay comunión, en vano salvó Dios. Si no hay comunión, escuche lo que digo, hermano. Si no hay comunión con Él, en vano Dios salvó.
porque todo lo que él hizo en la cruz del Calvario se quedó a medias. Y lo que él hizo en la cruz del Calvario no es para que se quede a medias. Véngase al Salmo 138 para que usted vea al rey David. Al rey David hablando. El rey David llegó a tener una comunión profunda con Dios y pudo entender. Y él lo dijo. Venga a ver al rey David. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Él lo está afirmando. David mismo es el que escribe el Salmo 25 y dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos revelará, les mostrará su pacto. Luego David se confirma él mismo y se lo dice en un cántico, Jehová cumplirá su propósito en mí. Está diciendo, estoy dispuesto, me he predispuesto a ver la obra tuya completada en mí. Amén. Él mismo dijo, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso Jehová te recogerá. David llegó a tener una profundidad de relación, hermano. No una relación a media, una profundidad de relación. Entre más fueron pasando los años en la vida de David, estaba consciente de la realidad de la existencia de Dios. Por ende, no había nada entre él y Dios. Venga a ver el Salmo 16, hermano. Salmo 16 habla más claro de esa relación, de esa profundidad de relación que Dios tenía con este varón. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Oiga esto, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Oiga esto, a Jehová he puesto delante de mí, porque está a mi diestra, no seré yo conmovido. Pero lo lindo es, bendeciré a Jehová que me aconseja. Mire la comunión, mire el tipo de contacto directo que tenía el rey David con su creador, con su padre, con su proveedor, con su sustentador. O sea que David ha salido de la niñez espiritual. Y Pablo mismo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño. Amén. Ahora que soy adulto, hablo como adulto. Y ahora David dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Y la conciencia es una facultad del espíritu del hombre. Es la primera facultad. Es la que tiene el contacto directo. Por medio de la conciencia suya es que se crea esa comunión. Es que se puede llegar a discernir, a escudriñar la voz de Dios dentro de tu espíritu. Fíjate, hermano, que para llegar a una posición de conciencia, de intuición y comunión espiritual con el Padre, eso solo se logra más allá de la mente humana. Una mente que no sea renovada jamás va a poder entender que Dios le está hablando, jamás va a poder entender que Dios tiene un propósito con él, jamás va a poder entender que Dios tiene un plan eterno con su familia, con su descendencia. Mira lo que dice el Salmo 103. El Salmo 103 es bien clave, amados hermanos. El Salmo 103, si tú te puedes venir, quiero que lo veas conmigo. Salmo 103 habla bien claro y dice estas palabras. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Y dice el 17,
137 más la misericordia